los cursos que sean de su elección. Desde luego, y tomando en consideración la experiencia de los expositores, hay material en juicio de amparo, hay material en juicio familiar y civil, procedimiento familiar y civil, hay derechos humanos, hay procedimiento sucesorio. Entonces, vamos a dejar aquí en el chat las ligas para la página y que ustedes tengan conocimiento de cuál es la oferta educativa. Ustedes van a poder ver cuál es esta oferta y van a poder elegir y vamos a poner una fecha para calendarizar los cursos que se están ahorita promocionando a reserva de que pudiéramos nosotros ajustar un poquito. Estaba yo comentando con el micrófono apagado que terminamos satisfactoriamente el curso de amparo. Fue largo, fue profundo, fue interesante. Estuvimos participando prácticamente todos los expositores en el foro jurídico. Entonces, chequen ustedes. Ahorita vamos a poner las ligas para que tengan acceso a la página y entonces revisar la oferta, ¿vale? Que vayan ustedes viendo qué es lo que hay. Hay temas muy interesantes, sobre todo temas muy de actualidad. Están preparados el curso para el incidente de daños y perjuicios. Este incidente está ahorita de lo más actual porque es la forma en la que nosotros vamos a inhibir el abuso del juicio de amparo. ¿Vale? Si nosotros logramos arrebatarle a aquella persona que promovió un juicio de amparo solo para impedir la ejecución del acto reclamado y tuvo que presentar una garantía y esa garantía se la devolvemos, pues él se va feliz. Pero si esa garantía, esos 30, 40 mil pesos que exhibió de garantía, se los quitamos y se los lleva a tu cliente, entonces cada vez se van a promover menos esos amparos indirectos que tienden a la no ejecución del acto reclamado. Es de los cursos que ya están ahorita ofertándose y ya tenemos ahorita programados. Se les va a llevar de la mano para que puedan ustedes promover este incidente de daños y perjuicios. ¿Ok? Como varios, para que estén ustedes pendientes de esta oferta y que puedan ya tener preparación en algunos tópicos interesantes. Bien, estamos en el mes del niño. Nosotros decidimos entonces hablar un poquito de lo que se refiere a la prosecución judicial, a veces algunos trámites, pues los fundamentos que tenemos para las cuestiones que tienen que ver con niños. Ya nos hizo favor el doctor León de abrir el mes de abril con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dando un recorrido con esta Convención Internacional que ha sido un parteaguas en todo el mundo. Nosotros sabemos que esta convención es de 1989, firmada en Nueva York, y entonces Sí. México se adhiere a esta convención y entonces tiene que modificar incluso la Constitución. Nosotros, derivado de la suscripción de esta convención internacional, tuvimos que modificar el artículo 4 de la Constitución. El interés superior del niño, que está en el artículo 4 constitucional, nació primero en aquella convención y nosotros ajustamos. Entonces, por eso el doctor León nos hizo favor de hablar la semana pasada de la importancia que tiene esta convención, el interés que debemos demostrar nosotros, el manejo que hay que hacer, la explotación de este recurso. Tienen ustedes oportunidad, también si entran a la página de FOJUIR, de ver las exposiciones que hemos llevado a cabo nosotros con antelación. Ahí las buscan ustedes, ahí van a estar las charlas que hemos tenido en días anteriores, ¿verdad? Estas conferencias magistrales que hemos estado llevando a cabo ya desde hace algún tiempo. Entonces, pues,
eh, muy a la disposición, muy a la disposición. Quiero platicarles, para hacer un poquito la introducción, que esta cuestión relativa a los niños, pues es nueva, ¿eh? Realmente para nosotros es novedoso. Hoy en día todos los abogados ya manejan, ¿verdad? Ay, pues fíjate que sí, que el interés superior, que los derechos de los niños, la ley general de niños, niñas, de adolescentes, por allí hay cómo rescatar estos derechos, cómo hacer prevalecer estos derechos. Y como hace un instante les platicaba cómo se han visto modificadas algunas normas del sistema jurídico mexicano en vías de hacer valer estos, estos interesantísimos derechos humanos relacionados con menores de edad. Eh, tiene que ver, tiene que verse, primero que nada, que a los menores de edad nosotros no los veíamos directamente. A los niños no los veíamos nosotros como partes de un proceso judicial. Al menor de edad se le veía como un relleno en el proceso judicial. Hoy estamos defendiendo mucho derecho de mujeres y entonces enarbolamos las garantías y prerrogativas que se encuentran a su alcance. Hemos firmado, hemos suscrito convenciones internacionales en esta materia, Belém do Pará, ¿cómo se llama esta otra? La de hacer cesar los efectos, la violencia contra las mujeres. Entonces, eh, en ese mismo tenor, había veces en las que tuvimos que rescatar a la mujer y luego de refilón pues nos acordamos que había niños en los procedimientos también, y por ahí empezamos nosotros a buscarle para ver si había oportunidad de que, pues, preguntáramos a ver qué pensaban del proceso, ¿verdad? ¿Qué se imaginaban ellos estar en un juiciecito? Quiero decirles, a mí me toca la división de los juzgados familiares en el año de 1987. Teníamos nosotros 23 juzgados de lo familiar y se convirtieron en 40. La segunda secretaría de la mayoría de los juzgados se convirtió en un juzgado nuevo. Así que de 23 juzgados que había en 1985, que fue el año del sismo, se mantuvieron 23 en el año de 1987, llegaron hasta 40. En aquel entonces llegó mucha gente, pues que traía una trayectoria, pero también llegó mucha gente de la calle, que no sabía lo que era un procedimiento jurisdiccional desde adentro. Eh, algunos de nosotros que ya teníamos algún tipo de inercia, ya veníamos encarrilados, estábamos haciendo cuestiones medio novedosas, algunas locas, algunas inconcebibles, que hoy en día es lo normal, pero en aquel entonces eran locas. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando empezamos a hacer planteamiento de que, bueno, el actor es el niño? Entonces, si la prueba confesional decía que la va a absolver el actor o el demandado, bueno, pues decíamos que viniera el niño al juicio, ¿no? Era realmente el absolvente. Eh, nosotros empezamos a hacer ese tipo de reclamaciones, nos tildaban de locos, nos tildaban de que pues no era dable que un menor de edad llegara al juicio. O sea, ¿cómo era posible que trajéramos a un juzgado, a un niño? Hoy en día no se resuelven los juicios relacionados con menores de edad si no hay plática, si no hay opinión. Entonces, por eso les digo que en aquel entonces nos llamaban locos, pero gracias a mucha gente loca, pues hoy en día el sistema jurídico mexicano hace un reconocimiento a la opinión de estos niños. Eh, reitero también, consagrado en la Convención Internacional. El artículo 12 dice, los estados partes garantizarán a los menores que estén en condiciones de formarse, de ser escuchados en todos los asuntos en donde se vean inmersos los derechos de menores. Entonces hay una obligación de parte de los juzgadores para llevar a cabo la entrevista con menores, llegando al grado de que tuvimos que modificar el Código Civil para que hubiera una
perdón, una audiencia de escucha de menores, ¿eh? O sea, para que vean ustedes que lo que hoy estamos viendo nosotros como muy normal, pues hubo un tiempo en el que era algo completamente loco. Era inconcebible que nosotros pensáramos en traer a un niño a un juzgado. Y así muchas cosas, muchas cosas. Vamos a ir revisando. A mí me gustaría incluso, con la anuencia del doctor León, que también nos va a ayudar con su participación el día de hoy. Él va a continuar hablando de algunas normas relacionadas con menores. A mí me gustaría, tal vez, si me lo permite él, estacionar un poquito las cosas más cotidianas y comunes, como por ejemplo el derecho al nombre, ¿verdad? Cómo se componen los apellidos de los menores de edad, cómo se pueden modificar, porque esa es la normatividad, eso es lo que a nosotros tal vez en lo básico nos debiese de interesar. Pero vamos a escuchar al doctor León y su elocución de entrada. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Continuando un poco con la exposición de la semana pasada, que fue relacionada con la introducción a los derechos del niño, a la Convención, la evolución histórica que la importancia de los menores ha tenido o ha cobrado en el ámbito jurídico internacional y desde luego en el propio ámbito jurídico nacional. Hoy hemos considerado importante hablar de las normas que se aplican a la Ciudad de México o en general en materia de derechos de los niños. Así, como lo hemos venido platicando, desde luego, bueno, pues la primera norma que se aplica desde luego es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y cuarto. Ya comentaba el doctor Cano de esta situación de que se tuvo que modificar el artículo cuarto constitucional para darle cabida a la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención internacional, firmada por casi todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ya comentábamos la semana pasada que el único país que no la ha querido firmar es los Estados Unidos de América. Es el único país que no ha firmado la convención. Bueno, y esto sin considerar la fuerza propia que tiene el Tratado Internacional al formar parte de nuestra legislación en términos de lo que establece el artículo 133 de la Constitución. Bien, también a raíz de que México se incorpora a esta convención, se empiezan a legislar sobre los derechos del niño. Se emiten diversas normas relacionadas con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La primera ley que tuvo una fuerza federal fue una ley que se emitió en el año 2000 y posteriormente fue sustituida por la ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2014. Esta ley tiene una consideración interesante, porque, bueno, es una ley general, ya hemos platicado respecto de la diferencia entre leyes generales y leyes federales. Esta ley general establece una práctica que deberá de respetarse por las entidades federativas, los municipios, sobre el contenido. ¿Sí? Y establece 6 principios rectores para garantizar la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, destacando en primer lugar como eje rector fundamental de toda actividad relacionada
toda actividad del Estado relacionada con los niños, las niñas y los adolescentes, el interés superior de la niñez. Este elemento fundamental que deben tener presentes todas las autoridades, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, como legislativo, para realizar cualquier acción en la que se involucren los intereses de los menores de edad, se tendrá que tener como consideración fundamental el interés superior de la niñez. Otro de los elementos o de estos principios rectores que platicaremos un poco más adelante es lo que se denomina como la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva que tiene como fundamento no solo la no discriminación y el acceso en condiciones de igualdad, sino el otorgar los elementos para que la igualdad se dé en las mismas condiciones a pesar de las diferencias que puedan existir en los entornos que circulan a cada uno de los menores. El ejemplo que se me ocurre en este momento es pensar de una etnia, de una etnia nacional, que se le deberán de otorgar además los elementos necesarios para que pueda establecer, para que pueda encontrarse en situación de igualdad frente a los demás niños del país. Desde luego, la no discriminación, la inclusión, sí, el derecho a la participación y a la interculturalidad, ¿sí? Bien, y desde luego las políticas transversales que se deberán de llevar a cabo, que impone esta ley, que se deberán de llevar a cabo por las autoridades, y el desarrollo de políticas públicas encaminadas en todo momento a la preservación, a la protección, para facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos de los menores de 18 años en nuestro país. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes presenta integralmente 22 derechos que iremos platicando uno a uno, un poco con el desarrollo de la actividad cotidiana de este trabajo. Tenemos que partir de la base de que el niño es un ser humano, perdón que lo diga de esta manera, pero es un ser humano, y como tal ya es detentador de los derechos humanos, él tiene todos sus derechos. Recordemos que la característica de los menores de edad, junto con otro tipo de personas, es que tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio. El ejercicio de sus derechos se tiene que realizar fundamentalmente a través de quienes detentan la patria potestad, que genéricamente son los padres, de quienes detentan la tutela o de quienes los representan cuando han sido expósitos o han sido abandonados. Ellos son quienes ejercen los derechos a nombre del niño. Sin embargo, vamos a ver que hay características y señalamientos normativos en los que en algunos casos no es necesaria para un menor de edad la intervención de un representante, principalmente en el caso del otorgamiento de testamento, porque el menor tenga 16 años es suficiente para que él lo pueda ejercer de manera directa. En la designación de tutor también a los 16 años puedes hacer ya la designación directa de tu tutor. Y vamos a platicar un poco más adelante de la interrupción legal del embarazo, que también se permite realizar sin que tengas el consentimiento o que lo ejerzas a través de tus tutores. Bien. El primer derecho del que platicaríamos, desde luego, es el derecho a la vida. Sí, es el primer derecho que marca la ley, es el primer derecho que marcan en su mayoría las normas, el derecho a la vida, el derecho a vivir. Pero no es nada más el derecho a la vida, sino el derecho a la vida en una condición plena, acorde a tu dignidad, y que se te garantice
un desarrollo integral. El derecho a la vida implica también el derecho a la paz. Esto es, el derecho a no ser privado de la vida y a no participar ni ser utilizado en conflictos armados o violentos. El derecho a la vida en el caso de los menores, salvo determinadas circunstancias, el derecho a la vida está garantizado aún en materia penal. Bueno, en nuestro país está proscrita la pena de muerte, pero cuando existía la pena de muerte, estos derechos se conservaban para los menores. Los menores no pueden ser sujetos de pena de muerte. De hecho, no pueden ser sujetos a condenas de prisión de manera perpetua. Sí, no tengo bien el conocimiento de cómo se llevan a cabo las sanciones en el caso de los menores, pero tengo entendido que en su gran mayoría estas concluyen al cumplir los 18 años. No tengo conocimiento de que sean trasladados a algún reclusorio para que puedan cumplir una pena. Finalmente, los menores inclusive creo que no cometen delitos, sino algunas actividades contrarias al derecho. Y sí me confieso lego en la materia. Bien, entonces, también se habla de que los menores tienen el derecho a la prioridad. Este derecho a la prioridad implica que tendrán que ser los primeros en ser atendidos en caso de desastres. Se les deberá de otorgar antes que a nadie la protección y el socorro de manera oportuna. Sí, se les deberá de atender antes que a los adultos, desde luego en una igualdad de circunstancias, y deberán de ser atendidos prioritariamente y deberá de tenerse en cuenta para esta actividad el supremo interés del niño. El otro día platicaba el doctor Cano una situación que llamó la atención respecto de las líneas aéreas, de las condiciones que te dan en el vuelo. Esto podría transgredir un poco este derecho a la prioridad, ¿no, doctor? Sí, realmente se contrapone, pero ahí es a donde nosotros tenemos que ver qué es lo práctico, porque una cosa es lo jurídico, lo que enarbolamos nosotros con unos principios rectores, pero hay algo que es más importante, que es la realidad de la vida. Cualquiera de nosotros, a ver, recuerden, ¿cuáles son las instrucciones que le dan las azafatas antes de emprender el vuelo? Ya estamos todos acomodados en los asientos, y entonces viene la azafata y nos da unas instrucciones, ¿verdad? Nos dice a cuántos pies se van a volar, nos dice cuál es la distancia, nos dice algunas características del vuelo, y después hace el señalamiento de que si existe una despresurización de la cabina, o sea, la parte de adentro del avión, que no debemos preocuparnos, que el avión viene preparado para soportar esta eventualidad, que de la parte superior de los asientos van a caer unas mascarillas amarillas, que por favor, las personas que tengan menores de edad viajando a su lado, que no intenten poner la mascarilla a los niños como primer acto, tomando en consideración que la despresurización tiene una consecuencia inmediata. Nosotros sabemos que la parte alta de lo que sería nuestra atmósfera tiene un menor grado de oxigenación. Hay menos oxígeno. Entonces nos cuesta trabajo. Por eso un avión va presurizado, va oxigenado. Bien, si el avión se despresuriza, entonces va a haber menos oxígeno en el ambiente. Si nosotros nos ponemos nerviosos y tenemos menos oxígeno de lo normal, nuestro cuerpo va a empezar a resentir esa falta de oxígeno. De tal suerte que si nosotros actuamos primero en auxilio del menor,
el menor ya está sintiendo el cambio en su respiración. Tú también estás resintiendo el cambio de tu respiración, tu corazón empieza a latir más rápido, te hace falta más oxígeno y entonces puedes caer en shock. Y obviamente el menor caerá en shock. La instrucción que nos da la azafata es: colóquese la mascarilla usted primero. Usted toma la mascarilla, la cuerda elástica, la coloca, después busca otra mascarilla y la va a colocar al menor, incluso sin tener que poner la cuerda elástica, ¿sí? Con que el menor tenga la mascarilla, él va a empezar a buscar respirar más tranquilamente. Y entonces es por eso que dice el doctor que se rompe este derecho del menor de edad a ser el primer asistido, ¿verdad? Pero hay una explicación, aquí lo estamos viendo nosotros de una manera regular. Y eso tiene también que ver con la vida. Si nosotros como padres nos ponemos en riesgo buscando proteger primero a nuestros hijos, pero nosotros estamos desprotegiéndolo porque nosotros que somos los que lo cuidamos vamos a faltar, entonces faltaremos los dos. Ese es el ejemplo. Sí, llama, pues digo, se siente obvia la acción, pero sí va en contra de lo que acabamos de comentar, de lo que marcan las normas internacionales y de lo que marca nuestra ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en cuanto a la priorización de las actividades hacia los menores. Bien, el siguiente derecho es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad implica que el menor tenga derecho a un nombre, que se le otorgue un nombre, que se le otorguen sus apellidos, desde luego a ser registrado gratuitamente. Y nuestra ley determina que la expedición de la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento debe ser entregada en forma gratuita. Bien, con respecto al nombre, en la Ciudad de México y en los apellidos del menor en la Ciudad de México, pues sabemos que ha habido algún cambio, ¿no, doctor? Sí, claro. Nosotros, bueno, vimos esto durante varios años. Estuvimos viviendo esto durante varios años. La verdad, pues yo pensé que era de las leyes que no iban a pasar. Yo creí que era de las leyes que no iban a pasar. De verdad, yo pensé esto. ¿De qué estamos hablando? El artículo 58 de nuestro Código Civil establece qué cosas va a contener el acta de nacimiento. Este documento expedido por el gobierno para dar certeza de la existencia de un ser humano. Es al amparo del artículo 39 de este Código Civil, son los documentos que van a acreditar, ¿verdad?, la existencia de un ser humano. Y entonces estos atestados del registro civil expedidos sobre los esqueletos que está proponiendo el propio registro civil, van a tener ciertos elementos. Literalmente dice, contendrá el día, la hora y el lugar de nacimiento. Parece un dato nimio, pero para los efectos del artículo 337 del Código Civil, en la figura del nasciturus, para los efectos del artículo 1313 del Código Civil, en materia de incapacidad para heredar, la hora y el día se vuelven relevantes, ¿eh? O sea, es importante estos datos. Dice que se va a sentar el sexo, cuestiones que ya pueden ser modificables, ¿eh? Hay que acordarse también. Esto es en materia de algún tipo de análisis posterior. El nombre o nombres propios, con algún tipo de restricción, ya no se pueden poner nombres de productos, nombres con números, nombres que tengan algún tipo de connotación política,
nombres que nosotros no sabemos ni siquiera qué significan, y menos el juez del registro civil, ¿no? O que pueden ser agresivos para algunas personas. Entonces, hasta aquí, pues es la voluntad. Bueno, unos datos son exactos, expedidos por la constancia que nos sirve para presentar al menor de edad, es esa constancia de alumbramiento expedida por el médico o especialista que haya asistido al nacimiento del menor. Y luego viene la sustancia de lo que estamos hablando. Dice, los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que ellos convengan. Hubo un tiempo, bueno, desde la creación del Código Civil en 1928, para entrar en vigor en 1921, hasta hace 3 años, solo había un orden. Primero el del padre y luego el de la madre. Con estas luchas que hemos tenido, pues, con estas luchas, hoy no vamos a censar, hoy no vamos a decir qué es bueno, qué es malo. Simple y sencillamente existen estas luchas de un reconocimiento que pues la mujer sentía que no se le daba, exigió que en algún momento dado se pudiera establecer el apellido de la mujer como el primer apellido del registrado. Y entonces ahora ya no siempre va el apellido del padre en primer lugar. El Código Civil en su artículo 58 dice los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que ellos convengan. A continuación viene algo descabellado, ¿eh? Bueno, descabellado para mí, porque yo me imagino cuando me toque resolver un asunto de estos. Ustedes saben que el juzgado familiar sería el competente para resolver esta cuestión que dice, el juez dice, el orden que el juez de registro civil deberá especificar de forma expresa el orden que acuerden, el orden de los apellidos acordados, se considera los apellidos en el orden de prelación que ellos convengan. Cuando no haya acuerdo entre los progenitores en el orden de los apellidos, el juez dispondrá el orden de ellos. ¿Cuál es el juez competente? ¿El juez del registro civil o el juez de lo familiar? El juez del registro civil no tiene competencia para dilucidar una controversia. Así que esto es una controversia del orden familiar al amparo del contenido del artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles. Esa es una disputa entre padres por la educación, por el desarrollo, por el bienestar, por la identidad de los hijos. Y contendrán papá contra mamá para ver quién convence al juez de que su apellido vaya primero. Por eso les digo algo descabellado, ¿eh? Yo me imagino ahí escuchando los argumentos de mamá y escuchando los argumentos de papá para convencernos de que su apellido debe ir primero. No sé, piensen ustedes, cuál pudiera ser un argumento válido, ¿eh? Les diría yo, convénzanme, a ver, piensen algo para convencerme, ¿no? Para que quién representa a la mamá y quién representa al papá, y que digan, el apellido de mi cliente debe ir primero. A mí se me hace descabellado, ¿eh? No sé qué se argumentaría. Esto lo hemos platicado en diversas ocasiones, pero no tengo yo en la cabeza algo que pudiéramos argumentar, ¿eh? ¿Alguien prende Hola, el buenas micrófono? tardes. Diana Hola, Camargo. habla. ¿Cómo están? No cambió el nombre. En alguna ocasión alguien me llamó y me dijo, quiero cambiarme el apellido, licenciada. Ya una mujer adulta. Porque mi madre se apellida López y mi padre tiene un apellido, no me acuerdo, un apellido muy bonito que casi no es conocido. Me dijo, y el López, pues cualquiera se apellida López, mis oportunidades disminuyen, así que prefiero el apellido de mi madre. Puede ser una oportunidad de trabajo, una oportunidad de mejor vida, pueden haber estadísticas y quizá por allí podría argumentar algo. Fíjense que, gracias Diana. De nada. Fíjense que hasta antes de que vinieran las reformas en materia de procedimiento,
y especialmente las de competencia, cuando vino la oralidad familiar, nosotros teníamos prohibido dictar una sentencia procedente cuando la rectificación del acta obedecía solo al gusto del promovente. Nosotros lo teníamos prohibido, ¿eh? Hoy estamos empezando a dar esa cabida. Hoy tal vez con esa argumentación que dice la licenciada Diana, pudiera haber cierta posibilidad, ¿eh? Pero pues había que ver. Les digo, yo todavía no sé de un caso de estos en el que nos estemos peleando para que el orden de los apellidos sea de una manera y no de otra. No sé cuál sería el argumento. ¿Alguien tiene otra idea por ahí que nos comparta? ¿Cuál pudiera ser algún tipo de argumento en pro y en contra, verdad? Hemos de recordar algún tipo de circunstancia especial, como el hecho de que la pérdida de la patria potestad no se inscribe en el acta de nacimiento del niño. La pérdida de la patria potestad no quita el apellido del padre en el acta de los niños. O sea, hay ciertos efectos que se van a tener, pues, que son normales, se pierden ciertos derechos, prerrogativas, pero hay otras cosas que no debían afectar a tal magnitud. O sea, no es de ese tamaño la afectación, pero pues pareciera ser apenas pronto para que nosotros viéramos este tipo de disputas. Yo no tengo conocimiento hasta el día de hoy, alguna de estas. Tiene otra característica el contenido del artículo 58, lo cual parece congruente. Si papá y mamá eligieron para el primogénito que los apellidos son primero el de la mamá y luego el del papá, cuando nazca su segundo hijo, no pueden modificar el orden, porque era algo de lo que nosotros hablábamos cuando empezamos a escuchar este proyecto de modificación al Código Civil en materia de apellidos, porque decíamos, oye, un niño se te va a llamar López Pérez, y el siguiente niño se te va a llamar Pérez López, y el siguiente se te va a llamar López Pérez, y el que sigue Pérez López, y entonces, bueno, va a haber unos que son hermanos y otros que no son hermanos, por la discrepancia de sus apellidos. No, así no es. Si eligieron un orden con el primer hijo, si tienen 8, 10, 12, 14, todos van a llevar ese mismo orden, ¿vale? Para que no exista que hay niños de chile, de dulce, de manteca, de diferentes sabores y colores. ¿Vale? Bueno, nada más para decir con respecto, perdóname, con respecto a los nombres, sí hay una exhortación en el tercer párrafo del artículo 58 que dice: el juez del registro civil exhortará a quien presente al menor que el nombre propio con el que se pretende registrar no sea peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla. ¿Vale? Adelante. Finalmente, nombres de esos conocemos varios, ¿verdad? Bien. Nada más reforzar un poco que desde luego, perdón, digo, reforzar un poco que la razón de la modificación del Código Civil en relación al orden de los apellidos que debe tener un menor o una persona, se basa en romper estos esquemas de naturaleza machista patriarcal, ¿verdad? Que durante tantos años o siglos, pues, fue el nombre del padre el que llevó, el que tenía la prioridad para establecerse.
Al grado de que inclusive en la práctica cotidiana, cuando te refieres a una persona, difícilmente te refieres a ella por sus dos apellidos. Sí, el doctor Cano es el doctor Cano, no el doctor Cano sobrino. Sí, en mi caso, sí soy Pérez Gómez, no es compuesto, pero soy Pérez Gómez. Porque Pérez hay muchos y Pérez Gómez hay más todavía. Pero es esta práctica que se genera y que dentro de esta intención de una igualdad y de una actuación no sexista. Yo ya perdí la... Padres, ¿no? De manera tal que pudiera... Perdón, maestro, se fue, no sé si haya sido yo, pero se fue su voz y se entrecortó, perdón, lo que estaba explicando. No sé si fui yo nada más. Sí, se cortó tantitito. En relación con el nombre y derecho a ser registrados. Hay un antecedente que a mí yo lo conocí, yo supe en algunas partes de nuestro país, no registraban a los hijos cuando nacían. Los registraban alrededor de los 5 años, porque la tasa de mortalidad infantil en determinadas zonas es muy alta. Y el acceso a las oficinas del registro, pues no es cómoda en ocasiones. Entonces, no los registraban, sino hasta que pasados 5 años, 4 o 5 años, que el niño ya daba cierta vis de viabilidad hacia el futuro. ¿Sí? Ya que habían cuajado. Sí, ya que habían cuajado, exactamente. Oiga, maestro, nada más como comentario, mi mamá, no me lo van a creer, se registró hasta los 50 y tantos años, y eso porque mi abuelito falleció y tenían que hacer el juicio sucesorio, que si no, de verdad. Y así tenía varios tíos. Ajá, ajá. Pues Sí, no era sí, una costumbre. es una costumbre, exactamente. Es una costumbre y había que romper con ella, o es necesario romper con ella porque, bueno, no solo por derecho, sino por una necesidad obvia de que el niño debe tener una identidad y su nombre tiene que estar registrado para que no se lo vayan a piratear, porque ya ven que hasta eso andan pirateando ahora, ¿no? Bien. El Bien, día, entonces, el día de ayer me estaba yo acordando, perdónenme por favor, les voy a platicar historias de vida. Alguna gente ya conoce lo que es la importancia del acta de nacimiento, pero también la creencia de alguna gente. Nosotros conocemos a hoy ya es una persona adulta, se llama Pedro, pero este joven nació por allá por Chiapas, llegando a uno de los pueblos y subiendo 2 horas en el lomo de un burro. Pues en un pueblo enclavado por ahí en la sierra, Este joven vino a la Ciudad de México con muchos problemas para estudiar, para completar la primaria, la secundaria y seguir estudiando. Entonces, este joven había sido casi secuestrado por una persona que lo estaba explotando laboralmente. Lo contrató para trabajar, pero en lugar de pagarle, le estaba cobrando el alimento. Le cobraba la comida, le cobraba las tortillas, le cobraba el jabón de baño, le cobraba por dormir. Entonces, el joven, en lugar de ganar, estaba endeudándose con esta persona. Con muy pocos recursos, casi niño, un niño de 13 años, pues logra ser rescatado por mi hermana y una compañera de la escuela que lo conoció a este niño estudiando la nocturna. Bien, al paso del tiempo, pues ayudan a este niño a escapar de ese encierro, de esa explotación, lo inscriben en la secundaria, pero aquella persona que lo había secuestrado se quedó con su acta de nacimiento. Así que logran inscribirlo porque tanto mi hermana como su amiga eran
maestras, entonces lo inscriben con la promesa de que en el primer periodo vacacional que este joven pueda ir a su pueblo, va a traer su acta de nacimiento. Y efectivamente, por ahí vienen unos días de asueto y le dicen, Pedro, tienes que irte por tu acta de nacimiento. Pues juntando dinero, porque pues hay que viajar primero ahí al Chiapas, luego al pueblo, luego de ahí del pueblo hay que contratar para viajar en el burro, ahí 2 horas en la sierra. Hace todo el trayecto y cuando llega, le dice a su papá, papá, necesito mi acta de nacimiento. Dice el papá, no, ¿cómo crees? No, yo te entrego el acta y ya no eres mi hijo. El jovencito, con muy poco tiempo como para ir al municipio y obtener una copia certificada, y entiendo yo también que con pocos recursos, como para pensar que puedes sacar copias certificadas de tu acta de nacimiento, ¿no? Nosotros aquí hoy la sacamos desde tu celular, la generas y la imprimes. La generas, la pagas y te vas a un archivo, ¿cómo se llama? Internet público y la imprimes, ¿sí? Pero en aquel entonces, hace alrededor de 25, 28 años, y aparte la capacidad de las personas muy complicada, pues el papá no quiso darle el acta de nacimiento. Entonces, el joven, como no podía perder su inscripción, se la robó al papá, su acta de nacimiento, y se vino a México. Logró inscribirse, pues ahí con sus problemas. El siguiente año que él pudo asistir a casa de sus padres, pasó 1 año y medio en que logró regresar. Se encontró que el nuevo hermanito que había procreado el papá se llamaba Pedro, porque el papá ya había perdido a su hijo Pedro, el original, porque había entregado el acta de nacimiento. Digo, para completar la idea de Mari, ¿no? Cuando te registraban ya muy adulto, o que no te registraban, vaya, pero también el valor que se le puede dar a uno de estos documentos. Como algunos clientes le dan al título de propiedad de la casa, ¿no? Que no te lo sueltan porque creen que ya te están entregando la propiedad. Pues así el acta de nacimiento de este amigo Pedro. Luego les platico más historias de él. La conclusión es agradable. Sí, hombre. Perdón, continúa. Bien. Pues decíamos, tiene derecho, dentro de este derecho a la identidad, obviamente está el derecho a la nacionalidad, que bueno, sabemos que en términos de la Constitución, pues son mexicanos, pues, los hijos de padres mexicanos, de padre mexicana, de madre mexicana o de madre mexicana, son mexicanos, pues son mexicanos por nacimiento. Los nacidos en territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, también los nacidos en buques o en aeronaves mexicanas, ¿sí? O en aeronaves o buques extranjeros que estén en territorio nacional, y también los que hayan, los que hayan nacido en el extranjero, que sean hijos de padres mexicanos, de padre mexicano, de madre mexicana. Bien, ahora tenemos ahora de un tiempo para acá, tenemos la característica de la posibilidad de que exista una doble nacionalidad. Sí, podría haber, creo yo, hasta una triple nacionalidad. Un niño nacido en suelo mexicano, de padre, no sé, colombiano y de madre argentina. En fin, se pueden dar una gran cantidad de circunstancias, pero siempre debe de tener una nacionalidad. No hay cabida para que un niño o un niño sea apátrida, que no tenga patria. Bien, también del derecho a la identidad está el derecho a conocer su filiación y su origen. Esto nos trae, bueno, de entrada suena obvio, bueno, pues ¿quiénes son tus padres? En los casos de adopción se complica un poco porque en algunas ocasiones estos expedientes se cierran, se sellan para tratar de
proteger al menor. Pero bueno, si él tiene derecho y se considera que es viable o es funcional o apoyas lo que es su supremo interés, bueno, pues el juez puede autorizar que se abran, por lo menos que se haga una búsqueda de los antecedentes. Pero se presenta otro problema que platicábamos justamente ayer con el doctor Cano, que es el relacionado con la reproducción asistida. Entendemos que la reproducción asistida, en el caso de que la célula masculina, el esperma, haya sido donado y haya sido recibido por una mujer o por una persona que quiere tener un hijo, la ley claramente determina que en el caso de donación de esperma, pues no hay una relación, no debe haber una relación filial entre el donante y el receptor, o el producto del receptor. Eso es lo que dice la ley. Hasta ahora la Corte no se ha pronunciado, pero casi estoy seguro en el sentido de que se va a pronunciar. ¿O ustedes qué opinan al respecto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Especialmente estamos hablando de una serie de derechos que pueden estar encontrados. Primero que nada, nosotros sabemos lo que es un banco de gametos, ¿verdad? El esperma y los ovitocitos. Entonces son los gametos masculinos y el gameto. Tiene que ver con la figura de una asistida. Pero entonces las personas que han tenido oportunidad de pasar un filtro y de poder ser donadores, firman, y la institución que recibe estas donaciones firma que su identidad va a quedar no reservada, sino perdida y extraviada. Porque la idea es de que no se genere una filiación entre el donante y aquella persona que una su ovitocito con un espermatozoide, ¿verdad? Se va a perder, se va a perder. Bien. El problema es de que, igual que en un principio les decía yo, que no se habían puesto a pensar 100% en el derecho del producto de esa unión, de un ovitocito mío como mujer y un espermatozoide donado. El producto ya es un ente completamente lleno de derechos, por donde le veas. Y él no firmó la restricción. Él no firmó que no iba a investigar su paternidad, ¿eh? Lo firmó la institución. Si acaso, lo firmó la madre. Ella dice, usted no va a investigar quién es el donante. Órale, pues. Pero el menor de edad no firmó. Entonces, este es el problema que se va, que ya va en ciernes, que ya está caminando. Ya lo vimos. De este sí, de este sí. El artículo 338 nos empieza a hablar de la filiación. La filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, formando un núcleo social. Entonces, cuando empezamos con este concepto, pasamos a mi derecho a conocer mi origen, mis padres, mi filiación, mi apellido, mis prerrogativas, ¿no? Ese es el comentario para completar la idea. Con el ánimo de escucharlos a ustedes, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera comentar? Yo, maestro, digo, tengo algo de información respecto a eso. Por lo que sé, hay bancos de espermas o de óvulos. Y si usted, bueno, si o sea, quieren tener un hijo, lo que hacen es, creo que les hacen firmar un documento donde pues aceptan y no van a realizar ningún
ningún acto en contra de, inclusive de la institución o del lugar donde obtiene usted el esperma o el óvulo, ¿no? Entonces, como que ahí sí lo hacen de cierta manera que renuncia a cualquier acción que pudiera ejercer. Entonces, Es correcto. es de lo que sé. Es correcto, pero lo que acabamos de platicar, Mari, es de que el menor de edad no firmó nada. Y le niegan a tener acceso a la mejor a sus abuelos, a sus papás, pues en realidad, ¿no? A tener ese vínculo. Lo que pasa es de que todavía no sabemos si va a haber esta negativa o no, porque apenas está en ciernes esta cuestión. Todavía, bueno, yo ya vi esa demanda, yo ya conozco esa demanda. No sé qué es lo que se vaya a resolver un día, porque choca la firma de la madre de que no va a investigar con el derecho del menor de edad. Y todavía podríamos ir más allá. Si resultas el padre, ¿no estarías obligado a administrar alimentos, cuidado, atención, apellido? O sea, todo lo que deriva. Ese es el punto. Es que también choca con la intención del donante. Esencialmente es con eso, vaya. Es eso. Un comentario, doctor Cano. Yo tengo un caso de una amiga. Tengo el caso de una amiga. Su hija ya tiene 18 años. Ella siempre ha insistido que quiere conocer al padre. La razón es que sospechan que el padre tiene dinero. Entonces aquí sí le asiste el derecho a ella. No importa que la mamá no esté de acuerdo en dar el nombre, el papá no reconozca la paternidad. El derecho es de la persona. Es correcto. Entonces, como usted lo menciona acertadamente, ¿no? Firma el donante, el receptor y todo, pero no firma el menor. Llega un momento en que puede hacer válidos sus derechos. Eso creo yo. Ahí estamos parados exactamente, Enrique. Ese es el comentario. Sí, ese es el punto, en donde nosotros decimos que firmó la mamá, pero no firmó el menor de edad. Pero yo pienso que aquí sería, o sea, nadie, no creo que, o sea, el menor tiene derecho a saber quién es su padre biológico, a saber de dónde viene, pero yo creo que hasta ahí, en este caso, o sea, no creo que tenga la posibilidad o que sea procedente que pida pensión a alguien que no es, que solo fue, pues lo ayudó a crearse, o sea, nada más. Pero creo que biológicamente sí tiene el derecho de saber, tiene el derecho obviamente de saber de dónde viene, pero puede ser por muchas cosas, para saber cualquier tipo de enfermedad que se pueda heredar o solamente porque lo quiere conocer. Pero ya para aprovecharse de eso y pedirle pensión, yo creo que ahí sí podría ser materia de que se estudie. La más sencilla de todas, la que a mí se me ocurriría para argumentar. Oiga, yo quiero saber quién es mi papá para saber si tiene más hijos y para no casarme con uno de mis hermanos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Es muy válida. Pero yo insisto el tema, ¿no? O sea, el hecho de que tengas un hijo, el hijo tiene derechos. Y esos derechos son irrenunciables e imprescriptibles y no sé qué más. Entonces, el derecho ahí está. Independientemente que tú como donador no haya sido tu intención ni nada. Pero el producto es una persona pensante. Por tal motivo tiene derechos. Todo ser humano tiene derechos y lo vemos en infinidad de leyes. Desde el primer artículo de la Constitución tienen derechos. Entonces, sí es muy válido también el comentario del doctor Cano, ¿no? Sabes que quiero saber si no tengo más hermanos o hermanas para no casarme con un medio hermano o algo. Entonces, sí está, y creo que esto está descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, hilo bastante, ¿dónde jalar para sacar todo esto? Sí, claro que sí. Hay argumentos válidos, medio válidos, y los que dicen, oiga, yo quiero ver si ya me saqué la lotería. Porque pues es tu derecho tal, pero se rompe con la esencia. Es parte de lo que se tratará en un momento dado con estos
pues, compromisos que se tienen para poder ser un donante, vaya. O sea, el compromiso es de que tú rompas mi ficha y que no se sepa quién es el donante y nunca me vayan a ir a buscar. Yo no quiero que me vayan a buscar. Pero ¿qué quieres que haga? Todo lo que leo Sí, todo lo que leo sí. de la educación son derechos de los niños, es derecho del niño, es derecho. Sí, pero bueno. Habrá que ver un poquito más a profundidad esto. Yo creo que va a ser Sí, o sea, necesario. finalmente ahorita lo que se está viendo como derecho de contenido en la ley es el derecho del menor a conocer su origen. O sea, no va implícito más allá, no va implícito el derecho pues de heredar, el derecho de alimentos. Pero bueno, la ley una vez que otorga la filiación no separa este tipo de derechos. Entonces, estaríamos enfrente de una nueva visión de este tipo de derechos. ¿Sí? Porque es una realidad, es muy probable, muy probable que si quien dona el esperma supiera que va a tener alguna responsabilidad en el futuro, probablemente no lo donara. También es cierto, la vida da muchas vueltas y a lo mejor al paso del tiempo es el propio donador quien dice, ojalá alguno de los que doné se apareciera por ahí a darme un abrazo, ¿no? Sí, claro, o un riñón. O un riñón. O un riñón. O a dejarle los miles de millones de pesos que tengo porque no quiero que el DIF se los quede. Claro, sí, claro, sí, claro. ¿No? Sí, tiene muchas vertientes y bueno, pues ahora sí la ley puede decir que, o la corte puede decir que el juez deberá de analizar en cada caso qué es lo procedente, ¿no? Ese es Bien, lo bien. ¿Algún comentario adicional sobre este aspecto del conocimiento de la filiación y el origen? Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente parte del derecho a la identidad, que es el derecho a su pertenencia cultural, a sus relaciones familiares y a preservar esta identidad. También la ley señala en este aspecto que en el caso de menores extranjeros que tengan la intención o el propósito de naturalizarse como mexicanos, tendrán un trato preferencial y un trato prioritario. No especifica en qué, pero eso lo dice la ley a este respecto. Derecho a vivir en familia. Este derecho parece que suena obvio al principio, pues que los menores tienen que vivir con sus padres, tienen derecho a vivir con sus padres. Esta ley señala específicamente de que el hecho de que seas pobre no es motivo para que sea una causa de la pérdida de la patria potestad. Aquel caso en el que la abuela millonaria, bueno, la madre millonaria desheredó a su hijo porque se casó con la muchacha que atendía en el restaurante. Lo deshereda, lo deja sin dinero, el hijo muere en un accidente propiciado por la madre. Y pretende quitarle a la nuera, a su nieto, argumentando que ella no tiene dinero. Bueno, pues aquí claramente lo está diciendo. Creo que es lo primero que dice este artículo, que la falta de recursos no será jamás motivo para separar una familia o de origen o de los familiares con los que conviva, ni será causa de la pérdida de la patria potestad. Bien,
Conocí hace algún tiempo el caso de una abuela que quería recuperar a su nieto porque sus padres eran cirqueros, su hijo y su nuera eran cirqueros. Entonces el niño vivía en un circo. Sí, si mal no recuerdo, eran trapecistas ellos. La madre siempre se opuso a esta profesión del hijo y en algún momento alguien le recomendó que podría recuperar a su hijo, argumentando el riesgo que tenía el niño al vivir pues como nómada, no podía establecerse en un lugar y pues lo insalubre que podría ser un circo. Este asunto fue hace muchos años, pues determinó que era el entorno de vida del menor y que no era razón suficiente como para perder la patria potestad de los padres o darle la guardia y custodia a la abuela. Sí, es el entorno en el que te tocó vivir. Si no atenta en contra de tu integridad, si no atenta en contra de tu estabilidad psicoemocional, pues es parte de lo que tienes que vivir, es parte de tu entorno, es parte de este derecho de ti. Desde luego, el menor no puede ser separado de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela, la guarda, custodia, sino mediante una orden emitida por autoridad competente debidamente fundada y motivada, y siempre que la separación sea en beneficio del supremo interés del menor. Porque inclusive si alguno de los padres es sentenciado a una pena privativa de la libertad, el menor tendrá derecho a convivir con el padre si esto favorece su desarrollo y no es contrario a su interés superior. Ajá. Desde luego. ¿Sí? Bien. El trabajo lejano. Esto es que uno de los padres se tenga que ir a trabajar de mojado. Bueno, yo no sé si trabajan de mojados, pero si se va de ilegal a Estados Unidos y se está ya mucho tiempo, este acto no implica un abandono del menor. Este hecho no implica el abandono del menor, siempre que el menor haya sido depositado por una persona que lo cuide, que lo proteja y que no corra riesgo su integridad física o su integridad psicoemocional. Porque bueno, también es otro de los elementos que acostumbran utilizar para tratar de quitarle la patria potestad a alguien. Es que se fue y no ha regresado. ¿Sí? Allá tiene otra familia inclusive. Hasta se cambió de nombre. Ajá. Sí, pero allá está, ¿no? Bien. Ahora, lo más importante para quienes ejercemos el derecho de familia en cuanto a la separación, sí, es que el niño cuyos padres están separados, hablamos de separación física o de divorcio, tienen derecho a convivir con el padre no custodio y con su familia ampliada. Siempre, siempre, siempre. Este es un derecho del niño. Constantemente escuchamos a los padres, llega algún cliente y te dice, oye, es que yo quiero ver a mi hijo, tengo el derecho de ver a mi hijo. No, no es el derecho del padre ni es el derecho del niño. Bueno, puede ser un derecho de ver, pero finalmente es el derecho del menor, el que es el derecho del menor a convivir con sus padres. Es el derecho a convivir con la familia ampliada del padre. Tuvimos un caso hace poco, Diana nos hizo el favor bueno, a ella le encanta. Diana asistió a una audiencia en donde el juez en la plática con el menor, es un asunto de guarda y custodia,
pues el menor señala pues, que el padre es un agresivo, que el padre es agresor, que el padre está atacando a la madre, pero en cuanto lo ve, corre a abrazarlo y quiere que lo lleven a ver a su abuelita y quiere que lo lleven a ver a su tía. O sea, la relación con la familia ampliada es fundamental para el sano desarrollo de un menor, ¿no? Bueno, desde luego la agresión, la violencia no se ha podido comprobar en este caso, ¿no? ¿O no es así, Diana? Ya se fue. Ya nos abandonó vilmente. Sí es, lamentablemente este tipo, no, aquí estoy, sí tuve que salir, pero aquí estoy de vuelta. Lamentablemente este tipo de audiencias todavía no son videograbadas y bueno, pues sí, el niño habló como tú lo mencionas y se expresó con su papá y con su familia extensa, pues con mucho cariño, con mucho deseo de convivir con ellos. Y bueno, repito, lamentablemente no hay una videograbación para que pueda censar el juzgador lo ocurrido minutos después de la plática con el menor. Y por supuesto, pues como bien dices, los menores de edad y en este caso el niño, pues necesita la convivencia con su abuela, con sus tías, porque pues con ellos creció, ¿no? Con ellas creció y necesita reforzar su atención, su cariño, su convivencia con su red familiar, ¿no? Con su familia. Y además el niño no tiene más familia, hasta donde conocemos, el niño solo cuenta con su mamá, además, ¿no? Además de todo. Además de todo. Uh-huh. Sí. Bien, pues es otro de los derechos que reserva para los menores esta ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En este apartado del derecho a la convivencia familiar, también tiene alguna consideración Ya no te oímos. que si bien por sí mismo no es una convención de derecho, sí es un gran apoyo para localizar y recuperar a los menores que han sido sustraídos o ilegalmente o han sido retenidos de manera ilegal. Sí, y también tiene un apartado importante relacionado con la adopción, tanto nacional como internacional. Bien, como no es materia del tema, pues, doctor León, que sale el audio. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno. Problemas con el audio, comentó el licenciado Reyes. No es materia, veremos seguramente más adelante los aspectos relacionados con se va el audio. Bien, ¿hasta aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? ¿Nadie? Vamos a continuar en las próximas semanas. Acuérdense que estamos tomando clases por temas. En este mes de abril decidimos que fuera para hablar acerca de los derechos, prerrogativas, juicios relacionados con los niños. Vamos a seguir tratando estas leyes y seguir estacionando. Vamos a continuar compartiendo con el doctor León
y toda su experiencia que nos complementa, o que nos complementamos uno a otro, para que ustedes vayan preparando lo que son los temas relacionados con derechos de la niñez, tomando en cuenta que derechos de la niñez tendrían que ver hasta los jovencitos de 17 años con 11 meses y 29 días. Por allí tenemos nosotros menores de edad protegidos. A ver si alcanzamos a traer un invitado que nos hable acerca de los menores en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Los menores de edad en conflicto con la ley penal. Para completar la idea de lo que nosotros estamos practicando en estas conferencias magistrales de los jueves, que preparamos de verdad, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a dejarle aquí en esta semana, a menos de que haya algún comentario de parte de ustedes, de parte del doctor León, para que nos despidamos y les dejemos a ustedes pues leer esta ley tan interesante, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hay dos, ¿cómo se llaman? Se llaman adendums. Sí, son tres. Son de la Convención Internacional. Uno es para el trabajo de los menores. Protocolos. No, perdón, le llaman protocolos facultativos. Es correcto. Uno es para estados en guerra. El otro es para menores, el trabajo de menores, ¿verdad? ¿Hay un tercero? Sí, no, bueno. Uno es relativo a la participación de los niños en conflictos armados. El otro es a la participación. ¿Correcto? ¿Perdón? Sí, adelante. El otro es relativo a la venta de niños, prostitución infantil y autorización de niños en la pornografía. Sí, y el último es un protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones, se llama así, que tiene la característica fundamental de que establece el Comité de la ONU de los Derechos del Niño y permite que el niño, sin intervención de sus padres, pueda presentar quejas en contra de violación a sus derechos. Es correcto. Échenles una revisión, son poquitos artículos, ¿eh? Son poquitos artículos. Por ahí échenles una revisión y nos echamos una platicada la próxima semana, si no disponen ustedes otra cosa. ¿Nos pueden mandar ese material? Yo pienso que se los pongo ahorita en el chat, en el chat constitucional. Muchas gracias. Ahí se los pongo. Tengo las guías también de foro jurídico. La semana antepasada las prometí, no las puse. A ver, déjenme hacer una cosa para los que no están en el chat. Les voy a dejar aquí, el chat de constitucionalidad, les voy a dejar aquí un número de contacto de ¿cómo se llama? De WhatsApp, para tener oportunidad de intercambiar esta información y por allí lo que tengan ustedes de necesidad, ¿vale? Ahí vamos. Doctor, es el número que nos... Adelante, licenciado. ¿Cuál sería el link, doctor? Ya lo pegó en el WhatsApp de Constitucional el número. Sí, ya lo vi. Está. Es el que tienen la mayoría de ustedes o todos ustedes. ¿Es el tuyo, doctor? Es el mío personal, yo no tengo problema. Estoy para atenderles. Normalmente las únicas ocasiones en las que no puedo contestar es si estoy en el privado con mi juez atendiendo a alguna persona o aquí con ustedes en clase. Pero si no, estamos a disposición prácticamente a todas horas. Ok. Maestro, nada más como comentario. Oiga, ¿y lo del vientre asistido? Lo vamos a ver, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Sí, va a haber reproducción asistida. Ok. Reproducción asistida, ¿vale? Ok, maestro. Gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Dudas, quejas, comentarios, por favor, me ayudas, Bruno, con lo que serían los contactos para que vean la oferta educativa que tiene Fojuir ahorita. Ya están los nuevos cursos.
hay en materia de sucesiones, en materia de amparo, en materia de derechos humanos, en materia de acciones civiles familiares. Entonces, pues ojalá y sea todo de su interés, ¿vale? ¿Tú los das, doctor? Yo participo, pero no soy capaz de dar todos. Los expositores en Focuir, acuérdense ustedes que ahí estamos para servirles a todos, ¿vale? Ok, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, gracias por su atención, por su paciencia. Gracias, doctores. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, descánsense, buenas tardes, saludos. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Buenas tardes a todos y gracias. Muchas gracias por la clase, estuvo increíble. Buena tarde. Buena tarde, bye. Gracias, doctores.